Bienvenidos a Sistema Sonora, un podcast enfocado a la divulgación del mundo audiovisual. Somos Antonio Limones, Fernando Ruiz y Carmen Rubia, un equipo de docentes de formación profesional de la familia de imagen y sonido. Hemos decidido crear este espacio de divulgación técnica para fomentar la cultura audiovisual. En el programa de hoy hablaremos sobre los parámetros básicos del sonido. Así es, Carmen, pero antes que nada vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos abierta la inscripción de nuestro curso presencial de podcasting, que lo haremos aquí en Sevilla, donde veremos los aspectos técnicos necesarios para crear un buen podcast y además podéis informaros de fechas y formas a través de nuestra página web escuelasonora.es o nuestras RRSS, nuestras redes sociales de Instagram, escuela-sonora. Genial, chiques, tenéis muchas ganas de veros, tenéis muchas ganas de escucharos sobre todo. Como sabéis, estamos aquí en Sistema Sonora y hoy vamos a hablar de un tema básico, un tema de carácter fundamental para entender el sonido, para entender su dualidad física y perceptiva. Pero cuando hablamos de parámetros básicos del sonido, ¿a qué nos referimos? La verdad, Antonio, que así dicho, parece algo muy simple, pero me da a mí que no lo va a ser, que va a ser un gran debate el de hoy. Debate además que es un debate histórico en los estudios sobre el sonido, ¿no? Nosotros lo hemos debatido muchas veces. De hecho, tenemos que confesar que cuando nos pusimos un poco a plantear este podcast, tuvimos nuestros puntos para intentar unificar nuestros criterios a la hora de explicar esto y creo que bueno que hemos llegado a un punto donde esperemos que nuestros sonores lo entiendan bien, ¿no? Pues sí, yo como hemos comentado, hubo nuestros rifirrafes ahí para definir la teoría del sonido de la escuela sonora, ¿no? Grandes teóricos. Exactamente. Y bueno, como hay tanta controversia, ha habido tantos estudiosos, ya sea sobre todo del ámbito de la física del sonido, y partiendo de la base de que nos enfrentamos, digamos, como a diversos puntos de vista, veremos y hablaremos sobre la realidad física del sonido y la realidad perceptiva del mismo, porque evidentemente, como nosotros somos receptores del sonido, que lo percibimos de una manera distinta, de una perspectiva única, ¿vale? Porque ya hablando únicamente de cuál es el espectro audible, ya tenemos ahí una serie de frecuencias que podemos oír y otras que no, pues ya entra en juego lo que sería la física del sonido y lo que sería nuestra percepción. Bueno, y hablando de física y percepción, ¿cómo influye eso? Bueno, es la base, ¿no? Al final, cuando estamos hablando del sonido de manera física, estamos hablando de una realidad cuantitativa. O sea, al final podemos contar el sonido de manera física y es un elemento corpóreo entendiéndolo como un elemento cuantitativo, un elemento que podemos contabilizar de alguna manera, que tiene sus magnitudes y tiene su forma de definirse de manera científica. Pero luego entramos a esa parte un poco más subjetiva, que depende de cada persona. No todas las personas escuchamos iguales, no todas las personas tenemos la misma capacidad de entender la frecuencia de la misma manera. Hay personas sordas, el sonido, no hay sonido para las personas sordas, sí hay sonido, sí hay vibraciones, pero su cerebro no tiene la capacidad de traducirlo a un sonido, ¿no? Esto que hemos hablado siempre de la cadena del sonido, de nuestra presión sonora que nos llega y nuestro cerebro lo convierte en electricidad para que neurológicamente entendamos el sonido, ¿no? Entonces, es básico entenderlo desde las dos perspectivas y son todas bienvenidas. Aquí siempre todas las dualidades y todas las diversidades son bienvenidas. Pues yo quiero saber, o me gustaría saber, y creo que nuestros sonores también están candentes y quieren saber cuáles son aquellas cualidades del sonido, ¿no?
aquellos parámetros. Sí, antes de abrir el debate vamos a definir cada una de ellas, ¿no? Creo yo, ¿no? Creo que es necesario. Y de hecho, vamos, lo hemos planteado para hablarla desde esa doble vertiente, ¿vale? Vamos a establecer 4 cualidades, pero cada cualidad viene acompañada de 2 definiciones, por así decirlo. Tenemos en un primer lugar lo que es la altura, que la vamos a comparar con la frecuencia. En un segundo lugar, la intensidad con la amplitud. Después tendremos la duración con la fase y finalmente el timbre, que lo hemos decidido pues juntar un poco con la sonoridad para que sea más fácil entenderlo. Empezamos con la altura y la frecuencia. Venga, dale caña, Carmen. Le damos caña a la altura y la frecuencia. Sabemos que el sonido son frecuencias, son longitudes de onda, son ondas que están vibrando, son ondas que se están moviendo y que está compuesto por diferentes tipos de frecuencias. Eso es la altura. ¿Y qué os viene a la mente cuando decimos altura? Y no me vale canciones de Rosalía. Altura. Pues me viene a la mente la frecuencia, ¿no? La frecuencia, y cuando hablamos de frecuencias tenemos frecuencias agudas, altas y frecuencias bajas, de altura baja, que serían las frecuencias graves. Entonces estamos hablando un poco de lo que vendrían a ser nuestras notas musicales. Cada una de las frecuencias, cada una de las alturas nos define altura grave, altura aguda, y nos define frecuencias altas para las agudas y frecuencias bajas para la grave. Claro, entonces altura, frecuencia, agudo, grave. Sí. E incluso ahí podemos hablar ya también del estudio de esos agudos y esos graves, podemos hablar de la música, de las escalas que se desarrollan, octavas, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, la música, que ya trataremos esto en profundidad. Muy bien, y entonces, bueno, cuando hablamos de amplitud, ¿de qué estamos hablando? La amplitud, definido como tal, va a ser ese punto que existe desde la situación de reposo, desde que nuestra onda de sonido está pasando por la parte de reposo. O sea, recordamos una onda sinusoidal donde tenemos una zona de reposo, y sería desde ese punto de reposo hacia la zona más alta, es decir, hacia la cresta de nuestra onda. ¿Qué sería esa onda y esa cresta y esa zona de reposo? Pues tendríamos el no sonido y el sonido, o sea, la zona donde no tenemos volumen y donde tenemos volumen, intensidad o no intensidad. Es decir, la amplitud es el volumen, es la intensidad con la que están sonando nuestros sonidos, valga la redundancia. Ajá, entonces, punto de reposo, silencio, y de ahí hacia arriba la amplitud de nuestra onda dándonos el volumen, por así decirlo, ¿no? Exactamente, nuestra traducción humana, el volumen. Muy bien definido, ¿no? Muy aclarado el término. Todavía no hay debate. De momento estamos todos de acuerdo. Bueno, ahora yo plantearé debate con la amplitud, ¿eh? Ajá, pues bueno. ¿Seguimos con la amplitud entonces? No, pasamos a duración-fase, dejamos claro cuáles son las cualidades. La fase es un término, o cuando hablamos de duración y fase, es un poquito más complejo, porque aquí entran otro tipo de... El por qué es importante esta cualidad nos importa sobre todo cuando ya entendamos bien lo que es el sonido, y sobre todo cuando hablemos, que en este podcast vamos a hablar de temas mucho más técnicos, vamos avanzando poco a poco, cuando hablemos del tema de cancelación de ondas. La fase es fundamental. La fase viene a definirse, por así decirlo, en el punto en el que está una onda en un momento concreto. Es decir, recordamos esa onda sinusoidal donde tenemos una cresta y tenemos un valle, pues en qué punto de ese ciclo, de ese periodo, que es como se conoce, de esa duración, en qué punto estaría nuestra onda. Si nos encontramos en un punto de valle, o sea, en la parte por debajo de nuestra zona cero, de nuestra zona de reposo, o por encima. Y ahí sería la fase. Ya entraremos, porque es un tema bastante candente, además es que es bastante importante entender la fase, y dedicaremos un episodio especialmente para hablar de la fase y de las consecuencias que tiene la fase. El capitulillo de la fase es interesante y muy complejo. Hay que ir dejando ahí la canilla. Ahí está, yo creo que sí. Hay un tema que me llama muchísimo la atención y que creo que es de lo más peculiar en cuanto al sonido, que es el timbre. ¿Qué podemos decir sobre el timbre? Bueno, yo aquí sale mi parte poética, y a mí me gusta definir el timbre como la personalidad de las fuentes sonoras. Cada una de las fuentes sonoras tiene una forma de sonar que nos hace diferenciarla. O sea, ahora mismo nos estáis escuchando, no nos estáis viendo las caras, no sabéis, pero sabemos cuando estamos hablando cada uno de nosotros.
por nuestro timbre, porque cada uno tenemos nuestro propio timbre, es la forma que tenemos de resonar nosotros. Ya entraremos a ver lo que son las resonancias, a qué nos referimos con resonar y qué es la resonancia y cómo se producen los timbres. Pero vendría a ser esa cualidad que es más cualitativa y no tan cuantitativa del sonido, pero que es fundamental porque es lo que nos permite diferenciar las fuentes sonoras y nos permite diferenciar cosas tan básicas como... Si te está hablando tu hermano o tu otro hermano. O una flauta o una guitarra, es lo que nos define a cada uno. Y además, no solo eso, sino cuando están hablando de un violín, de un Stradivarius, y están hablando de un violín de otro tipo. Stradivarius, no sabía yo que la marca de ropa vendía violines. Bueno, bueno, la marca de violines Stradivarius. Saber que existe un timbre concreto para esos violines y no lo existe para otros. Pero esto lo tenemos con los amplificadores, lo tenemos con muchas cosas. Y yo me acuerdo cuando era más pequeña que a mí me gustaban los amplificadores Orange y no había tocado un amplificador en mi vida, pero me gustaba cómo sonaban por el timbre que nos generan. Claro, exactamente. Es decir, que al fin y al cabo lo que buscamos o lo que busca nuestro cerebro es aquello que nos produce ese gusto inherente o ese placer inherente a esas cosas que a nosotros mismos nos causan ese placer, por así decirlo. Y a través del sonido pues se produce. Y yo creo que la pregunta del programa de hoy debe ir un poco por ahí, ¿no, Fernando? Debe ir por ahí, debe ir buscando que el oyente reflexione sobre los aspectos que hemos hablado, qué le parece más interesante, que no. Pueden dejarnos los comentarios en nuestra caja de iVoox, pueden hacer algún tipo de anotación, podemos lanzarle un concepto que es la psicoacústica, ¿no? O sea, tratamos muchas veces la psicoacústica de la parte perceptiva. Y yo iría a profundizar en el tema del timbre. Como creo que a lo mejor es lo que más nos cuesta un poco entender como tal, ¿hay algún timbre que no aguantemos? ¿Hay algo que no aguantemos? Porque siempre hay un timbre de voz que no soportamos o alguien en concreto o alguna cosa en concreto que repudiamos de alguna manera, ¿no? O sea, yo el timbre que no aguanto es el de las 3:30 de la tarde. Ya. La alarma de las 7:30 de la mañana. Ese no lo aguanto. Bueno, pues esperemos que os haya gustado esta píldora sobre los conceptos físicos del sonido. Y nada, seguidnos en nuestras redes sociales, darle las gracias al espacio de Anca Fénix por cedernos un ratito este aula para poder realizar nuestro podcast. Y muchas gracias, Antonio y Carmen. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, chicas.